Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Quien les habla es la profesora Hilda Valdivia y hoy día vamos a trabajar lo que es literatura. Pero antes quiero felicitar a aquellos alumnos que han presentado su tarea de manera oportuna. Felicitaciones por su responsabilidad y puntualidad en la entrega de trabajos. También quiero decirle a los alumnos que todavía no han presentado sus tareas, que tienen toda esta semana para nivelarse. Muy bien, empezamos a la clase. El día de hoy vamos a trabajar el romanticismo francés. ¿Qué cosa es el romanticismo? Recordemos que el romanticismo es la predominación del sentimiento antes que la razón, ¿ya? Pero ya ligado a la literatura, es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. Recordemos que en esa época hubo una profunda crisis social e ideológica tuvo lugar en Europa y con ella se desató la idea de que la razón no era suficientemente necesaria para poder explicar esa dura realidad que existía en ese entonces. El romanticismo va a surgir como un movimiento para contraponer al racionalismo neoclásico. El romanticismo va a resultar una corriente muy diversa debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones de las personas de ese entonces, especialmente de los escritores, y se va a manifestar como una ruptura de los principios de la Ilustración, la cual va a sostener que la razón como base de todo conocimiento, ¿no? Entonces, el romanticismo va a estar en contra de la Ilustración, ya que ella va a hablar de la razón, del racionalismo, y en el romanticismo desecha toda esa idea. Y va a exaltar lo que es la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. Vamos a resumir esta parte. Ya, como nosotros vemos, el contexto histórico va a estar relacionado con la Revolución Francesa de 1789, las oleadas de revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. Luego vamos a tener la Restauración, ¿no? Y la primera fase de la Revolución Industrial en 1780 y 1840. El romanticismo va a tener dos tendencias: el romanticismo liberal y el romanticismo conservador. El romanticismo liberal va a pretender llevar hasta las últimas consecuencias el lema de la Revolución Francesa, es decir, estos lemas que están relacionados con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y luego tenemos el romanticismo conservador, que va a propugnar un retorno de los valores del antiguo régimen, es decir, el respeto a la tradición, la religiosidad y el absolutismo monárquico. El primer romanticismo, la primera tendencia liberal, va a estar representada por Lai Byron, Víctor Hugo, Espronceda y Lara, y el romanticismo conservador va a estar representado por Walter Scott, Schottenberg, Novelis y Zorrilla. Vamos a recordar también algunas características de lo que es el romanticismo. Se va a caracterizar por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Recordemos que rechaza los preceptos, ¿no?, de lo que es el orden, la calma, la racionalidad de la época clásica y neoclásica a finales del siglo XVIII. El romanticismo va a exaltar la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El espíritu creativo va a resultar la parte más importante de esta estricta adhesión de las reglas de la sociedad. Vamos a trabajar acá los temas como la marginación social. Dentro de ellas va a estar la pobreza, la locura y la justicia. La justicia va a estar relacionada con el siguiente tema, que es la libertad de los individuos, es decir, lo que está relacionado con la política. Hablan también esos escritores sobre el amor casi siempre imposible.
¿ya? Un amor imposible de conseguir, de llegar a esta persona, ¿no? Lo sobrenatural, lo raro, lo enigmático, lo extraño. El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba o lo angustiaba. Es por eso que sus obras suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos. Y el artista se va a refugiar en sí mismo y se aislaba de lo que era toda la sociedad. Entonces, el romanticismo se caracterizó por la subjetividad, ya que este movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura, la soledad fueron algunos de los temas que estuvieron muy presentes en las obras románticas. La parte subliminal, ¿no? Es lo que esta literatura va a dar referencia, especialmente el concepto de belleza como una idea de una grandeza absoluta, ¿no? Aquello va a incorporar en cuanto a su magnitud y su capacidad de conmover a las personas. De ahí el uso de los símbolos, que van a reflejar la idolatría a un genio, héroe o una figura excepcional. También van a tomar en cuenta lo que es la naturaleza. Recordemos que este movimiento va a aportar un carácter del paisaje, en el que la naturaleza va a resultar una metáfora del mundo interior del individuo, no un mero contexto en la escena, ¿no? Por ejemplo, un volcán podría simbolizar la pasión, una montaña nevada podría simbolizar la soledad o la melancolía, ¿no? Uno de los máximos representantes que vamos a trabajar hoy día es Alejandro Dumas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre su vida. Fue un novelista y dramaturgo francés. Muere de un ataque al corazón el 5 de diciembre de 1870. Es el autor de prolíficas tragedias, dramas, melodramas, aventuras. Publicó más o menos 300 obras y numerosos artículos, convirtiéndose en uno de los autores más conocidos y populares de Francia. Luego vamos a ver aquí sus obras, ¿no? Entre sus obras más representativas tenemos a Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, El Caballero Héctor de Sainz, ¿sí? Y luego vamos a hablar sobre la influencia de la época. Alejandro Dumas con sus obras trató de influenciar, o la sociedad también estuvo influenciada, ¿por qué? Por lo social, lo psicológico, lo cultural, lo religioso y lo histórico. Alejandro Dumas toma todas estas aportaciones para que él pueda escribir y pueda relatar historias que estaban muy relacionadas con su entorno, ¿no? En la parte social, por ejemplo, da a conocer las diferencias entre las clases sociales, las obligaciones y los deberes de los reyes y de sus sirvientes. En la parte psicológica, la valentía y el patriotismo mostrado específicamente por los mosqueteros, quienes eran capaces de entregar su vida por el rey, el símbolo de patria. O sea, para ellos el rey significaba patria. En la parte de lo cultural, la sociedad estaba organizada de acuerdo a la tradición. Los hombres eran valientes y defendían su patria. Y las mujeres respetadas desempeñaban una buena labor como madres, esposas y amas de casa. En la parte religiosa, la influencia de la religión católica dentro del manejo de las monarquías, en este caso la influencia era ejercida por el cardenal, ¿no? En la forma de gobernar con el rey Luis XIII. Y en lo histórico vamos a tener en cuenta la Guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, durante el mandato de Luis XIV. ¿Ya? Hechos resaltantes de su obra. Obras me refiero a todos los escritos que él pudo tener, ¿no? Sus novelas van desde lo que es la aventura a lo que es la fantasía.
y está basado en un contexto histórico de la sociedad. ¿Sí? Entonces vamos a contarles la historia de los tres mosqueteros. Vamos a empezar entonces acá a trabajar los tres mosqueteros. Esta historia es principalmente la historia de 4 mosqueteros. ¿Sí? Digo 4 porque el título dice los 3 mosqueteros, pero en la historia va a aparecer uno, que es D'Artagnan, que quiere ser miembro de estos mosqueteros, pero para que logre ser miembro, pues va a pasar muchas travesías, ¿no? Entonces, este joven D'Artagnan pues quería, como les cuento, ser el 4º mosquetero. Nosotros en la historia vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo este joven llega a París para unirse a ese famoso grupo de los 3 mosqueteros. Allí va a conocer a quién, a los personajes principales, que van a ser Athos, Porthos y Aramis, ¿sí? Y de inmediato se va a ver metido en luchas callejeras contra los guardias del cardenal Richelieu, que en un principio es el malo malísimo de la historia. Y en otras muchas pericias que va a pasar D'Artagnan junto a sus 3 amigos. Como por ejemplo la historia de los diamantes de la reina, el rapto de Constanza, las aventuras amorosas de D'Artagnan, el asedio de la Rochela, la cabalgata de los posts de Milady. Todas estas aventuras principales se suceden a otras menores que van a sazonar más o menos esta novela, ¿ya? Y la van a hacer mucho más interesante. El cardenal Richelieu, verdadero gobernador del país, se considera además el más capacitado para ello, frente al rey joven y caprichoso que se aburre y una reina que pasa su tiempo intrigando contra el país que gobierna, o bien con España, su país de origen, o bien con Inglaterra, con el duque de Buckingham, al que ama secretamente y que la va a pretender con un tremendo descaro. El amor correspondido del héroe por la bella Constanza, que por cierto está casada, aunque su marido sea un canalla, o el amor suicida del duque Buckingham, gobernante de Inglaterra, dispuesto a tirar todo por la borda por el amor de esta persona, y con lo que es tratar de conquistar a la reina también de Francia, o de los amores secretos de Aramis, que por cierto el mosquetero es mosquetero solo por accidente, no porque se lo merecía ser, ¿ya? Mientras esperaba entrar en religión, o de la nada, aquellos secretos que también mantenía Porthos, ¿no? Secretos de amor con la esposa de un procurador a la que extorsionaba vilmente para conseguir la pasta del marido. Y sino de amor perdido de Athos, que habiendo descubierto la marca de la traición en su reciente y joven esposa, la mandó a ahorcar. Entonces, es un conjunto de varias historias que se van a unir en una sola, pero la más importante de las historias va a ser el que este joven, D'Artagnan, pues desea con toda las fuerzas de su corazón llegar a ser un mosquetero. Ustedes lo van a leer, van a complementar la historia y les voy a ayudar a hacer ahorita en lo que es el análisis literario, ¿ya? Entonces ya tenemos el título, que son Los 3 mosqueteros. El autor va a ser Alejandro Dumas. Su nacionalidad es francesa. El género literario de esta obra es narrativo. La especie literaria es novela. La temática, lo que se va a ver acá y lo que va a resaltar en lo que son los temas, va a ser la lealtad, la unión y la valentía. Los personajes son Athos, Porthos, Aramis y el amigo D'Artagnan, ¿no? Acá también les he puesto un resumen de la historia para que ustedes puedan leerla. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que hayan entendido la clase. Les invito a leer su boletín. En el boletín hay bastante información y muy importante, chicos, para el tema de hoy día. Les voy a pedir que trabajen la técnica del subrayado para extraer las ideas principales.
y puedan resolver la ficha que a continuación les estoy presentando, que es la tarea domiciliaria 3. Esta tarea, chicos, o mejor dicho, esta ficha no es para que tú la imprimas, porque este trabajo está en tu boletín. No hay la necesidad de imprimirla, ¿ya? Ahora, las diapositivas que tienes que copiar van a ser la 2, la 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Bueno, si tienes alguna duda, trata de llamarme, ¿sí? O escribirme al WhatsApp, hacer la captura de la parte que no estás entendiendo para yo poderte ayudar. Bueno, eso es todo. Nos vemos, chicos, cuídense.